Acontecimientos históricos en foco, 4. La Italia del Quattrocento. Parte 1. ¿Qué es la Italia del Quattrocento? Durante el Quattrocento, Italia experimentó un florecimiento cultural, artístico y científico sin precedentes. Fue un momento de renacimiento intelectual y artístico, donde se produjeron importantes avances en las áreas de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la filosofía y la ciencia. Ciudades italianas como Florencia, Roma, Milán y Venecia fueron centros fundamentales del Renacimiento y atrajeron a artistas, humanistas y pensadores de toda Europa. Grandes figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello emergieron durante este periodo, dejando un legado duradero en la historia del arte. También se promovió el humanismo, una corriente de pensamiento que enfatizaba el estudio de los clásicos, la razón y el desarrollo humano. Después de esta leve introducción, empecemos. La relevancia cultural y artística de Italia durante este periodo. El Quattrocento, que se refiere al siglo XV en Italia, es un periodo histórico de gran importancia en el contexto del Renacimiento. El término Quattrocento significa 400 en italiano y se utiliza para describir específicamente este periodo que abarcó desde el año 1400 hasta el 1499. El Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que se extendió por toda Europa, encontró su apogeo en la Italia del Quattrocento. Durante este periodo, Italia se convirtió en un centro de innovación, creatividad y transformación, sentando las bases para los cambios significativos en la sociedad, el arte, la ciencia y la filosofía. El Quattrocento fue un momento de redescubrimiento de los ideales y la belleza clásica de la antigua Grecia y Roma. Los artistas y pensadores de esta época, inspirados por la antigüedad clásica, buscaron recuperar y reinterpretar los logros de los antiguos maestros. Se enfocaron en el estudio de la anatomía, la perspectiva, la luz y la sombra, y otros elementos técnicos y estéticos. Este periodo fue testigo del florecimiento de grandes genios artísticos como Leonardo da Vinci, cuyas obras maestras como La Última Cena y La Mona Lisa se convirtieron en iconos del arte renacentista. Otro artista destacado fue Miguel Ángel, famoso por sus esculturas como David y la pintura de la Capilla Sistina. El Quattrocento también fue un momento de mecenazgo, donde influyentes familias como los Medici en Florencia, los Sforza en Milán y los papas en Roma, apoyaron y patrocinaron a artistas, intelectuales y científicos. Estos mecenas proporcionaron los recursos necesarios para llevar a cabo grandes proyectos y promovieron el desarrollo cultural y artístico. Además del arte, el Quattrocento fue una época de avances científicos y exploración. Personajes como Galileo Galilei hicieron importantes descubrimientos en astronomía y física, desafiando las antiguas concepciones del mundo y sentando las bases para la ciencia moderna. Logros artísticos. Los artistas de esta época lograron avances significativos en técnicas y estilos, sentando las bases para el arte moderno. Algunos logros destacados incluyen: A. Pintura. Artistas como Leonardo da Vinci revolucionaron la pintura con su dominio del esfumato, gradaciones sutiles entre luces y sombras, y su enfoque detallado de la anatomía humana. Su obra maestra, La Última Cena, es un ejemplo icónico de la pintura del Quattrocento. B. Escultura. Miguel Ángel se destacó con esculturas de gran realismo y expresión emocional, como el famoso David y el Moisés. Sus obras capturaron la belleza y la fuerza del cuerpo humano, estableciendo nuevos estándares en la escultura renacentista. C. Arquitectura. El Quattrocento fue testigo de la construcción de magníficos edificios como la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, diseñada por Filippo Brunelleschi. Su innovador uso de la cúpula revolucionó la arquitectura de la época. Figuras destacadas. El Quattrocento fue el hogar de innumerables figuras destacadas que dejaron un legado perdurable en la historia del arte y la cultura. A. Leonardo da Vinci. Reconocido como un genio polifacético, da Vinci destacó como pintor, escultor, científico e inventor. Sus obras maestras como La Mona Lisa y La Última Cena son ejemplos icónicos del arte renacentista. B. Miguel Ángel. Considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, Miguel Ángel dejó un impacto duradero en el mundo del arte.
Sus esculturas y pinturas, como la Capilla Sistina y la escultura de David, son testimonios de su genialidad artística. C. Rafael. Conocido por su gracia y armonía en la pintura, Rafael creó obras maestras como La Escuela de Atenas y La Madonna Sistina. Su estilo suave y equilibrado influenció a generaciones posteriores de artistas. D. Donatello. Fue un escultor destacado conocido por su habilidad para capturar el realismo y la emoción en sus obras. Su escultura, David, se considera una de las primeras representaciones independientes del personaje bíblico. Estas figuras, junto con muchos otros artistas, arquitectos y pensadores del Quattrocento, dejaron un impacto duradero en la historia del arte y la cultura occidental. Su innovación, creatividad y maestría técnica establecieron nuevos estándares y sentaron las bases para el desarrollo artístico y cultural en las generaciones futuras. Contexto histórico. El Quattrocento en Italia estuvo marcado por una serie de cambios políticos, sociales y económicos que sentaron las bases para el florecimiento del Renacimiento. Estos factores contribuyeron al ambiente propicio para la creatividad y la innovación que caracterizó a este periodo. Descubre la historia de una manera entretenida y fascinante. Suscríbete a nuestro canal cultural. Acompáñanos en un viaje emocionante a través del tiempo y del espacio mientras exploramos los secretos y misterios del pasado. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones y compártelo con tus amigos para que también puedan unirse a la diversión. El surgimiento de las ciudades-estado y su influencia en el desarrollo cultural. El surgimiento de las ciudades-estado en Italia durante el Quattrocento fue un factor clave en el desarrollo cultural y artístico de la época. Estas ciudades-estado, como Florencia, Milán, Venecia, Roma y Nápoles, ejercieron una gran influencia en el panorama político, económico y cultural de Italia. Se detallará cómo el surgimiento de las ciudades-estado impactó en el desarrollo cultural. Autonomía política y gobierno republicano. Las ciudades-estado italianas se caracterizaban por su autonomía política. Cada ciudad-estado tenía su propio gobierno y sistema político. Muchas de ellas se regían por una forma de gobierno republicano, en la cual el poder estaba en manos de una élite gobernante elegida por los ciudadanos. Esta autonomía política permitió a las ciudades-estado tomar decisiones independientes y establecer políticas que promovieran la cultura y las artes. Los gobernantes y las élites dirigentes de estas ciudades-estado fueron mecenas importantes, apoyando financieramente a artistas, intelectuales y científicos. Mecenazgo y mecenazgo artístico. Las poderosas familias gobernantes de las ciudades-estado, como los Medici en Florencia y los Sforza en Milán, se convirtieron en destacados mecenas del arte y la cultura. Estas familias adineradas patrocinaban a artistas, arquitectos, escritores y científicos, brindándoles apoyo financiero y recursos para llevar a cabo sus proyectos. El mecenazgo artístico de las ciudades-estado proporcionó el ambiente propicio para el florecimiento de las artes. Los artistas recibieron encargos y proyectos importantes, lo que les permitió desarrollar sus habilidades y crear obras maestras que han dejado un legado duradero en la historia del arte. Competencia y rivalidad entre las ciudades-estado. Las ciudades-estado italianas competían entre sí por el poder político, la riqueza y la influencia. Esta competencia fomentó una búsqueda constante de la excelencia cultural y artística. Las ciudades-estado se esforzaban por destacar en el ámbito cultural, a menudo, buscaban superar a sus rivales en términos de arte, arquitectura, literatura y música. Esta competencia estimuló la creatividad y la innovación, ya que los artistas y los intelectuales se esforzaban por alcanzar nuevas alturas y dejar su huella en la historia. Las rivalidades entre las ciudades-estado también llevaron a la formación de escuelas artísticas distintivas, cada una con su propio estilo y enfoque, lo que enriqueció aún más el panorama cultural. Intercambio cultural y cosmopolitismo. Las ciudades-estado italianas eran centros de intercambio cultural y comercial. Debido a su ubicación geográfica estratégica, estaban en contacto directo con diferentes culturas y tradiciones. El comercio y la interacción con otras regiones de Europa, Asia y África trajeron consigo un intercambio de ideas, conocimientos y estilos artísticos. El cosmopolitismo resultante en las ciudades-estado italianas enriqueció la escena cultural y permitió la fusión de influencias diversas.
Los artistas y los intelectuales tuvieron la oportunidad de interactuar con personas de diferentes orígenes, lo que estimuló la creatividad y el intercambio de ideas. En resumen, el surgimiento de las ciudades-estado en Italia durante el 480 proporcionó un entorno político y económico favorable para el desarrollo cultural y artístico. El mecenazgo, la competencia entre las ciudades-estado, el intercambio cultural y el cosmopolitismo fueron factores cruciales que impulsaron el florecimiento del Renacimiento en Italia. Gracias a la autonomía política y el apoyo de las élites gobernantes, los artistas y los intelectuales pudieron crear obras maestras y contribuir al legado cultural que ha perdurado hasta nuestros días. La influencia del humanismo. El humanismo y el redescubrimiento de los clásicos fueron dos aspectos fundamentales que influyeron de manera significativa en el desarrollo cultural durante el 480 en Italia. A continuación, se desarrolla en detalle la influencia de estos movimientos. El humanismo. El humanismo fue un movimiento intelectual que se enfocó en el estudio y la valoración de la naturaleza humana, la razón y la educación. Los humanistas italianos del 480 se inspiraron en los escritos y las ideas de los filósofos y los eruditos clásicos, especialmente de la antigua Grecia y Roma. Los humanistas rechazaron la visión teocéntrica del mundo medieval y se centraron en el ser humano como individuo racional y capaz de desarrollar sus talentos y habilidades. Promovieron la importancia de la educación en las artes liberales, que incluían el estudio de la literatura, la filosofía, la historia y las ciencias naturales. Redescubrimiento de los clásicos. Durante el 480 se produjo un redescubrimiento de los textos y las obras literarias de la antigüedad clásica. Los eruditos y los intelectuales italianos buscaron y tradujeron los antiguos manuscritos griegos y romanos, que habían sido olvidados o perdidos durante la Edad Media. El redescubrimiento de los clásicos permitió a los intelectuales italianos acceder a los conocimientos y las ideas de la antigua Grecia y Roma. Estos textos clásicos abordaban una amplia gama de temas, como la filosofía, la historia, la política, la poesía y el arte. El estudio de los clásicos proporcionó a los artistas e intelectuales del 480 una base sólida para el desarrollo de nuevas ideas y enfoques en el arte y la cultura. Se inspiraron en los temas, los estilos y las técnicas de los antiguos maestros y los adaptaron a su propio contexto y visión artística. El redescubrimiento de los clásicos también influyó en la forma en que se presentaban las obras de arte y se escribía la literatura. Los artistas buscaban imitar la belleza y la armonía clásica en sus composiciones, mientras que los escritores se inspiraron en la estructura y el estilo de los antiguos autores para crear nuevas obras literarias. Conflictos políticos y guerras. Aunque el 480 fue un periodo de gran desarrollo cultural, también estuvo marcado por conflictos políticos y guerras. Las ciudades-estado italianas competían entre sí por el poder y los recursos, lo que llevó a frecuentes enfrentamientos y rivalidades. Además, Italia se vio afectada por conflictos externos, como las guerras italianas y las invasiones de potencias extranjeras, como Francia y España. Estos conflictos tuvieron un impacto en la estabilidad política y socioeconómica de la región, pero no pudieron detener el florecimiento cultural y artístico que caracterizó al 480. Arte y arquitectura. El 480 en Italia fue un periodo de gran producción artística y arquitectónica. Se destacan algunas de las principales obras de arte y arquitectura que surgieron durante este tiempo. La Última Cena, de Andrea del Castagno. Esta pintura mural representa la escena bíblica de la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Fue creada por Andrea del Castagno en la década de 1440 y se encuentra en el convento de San Apollonia en Florencia. La obra destaca por su composición dramática y el realismo en la representación de los personajes. La Primavera, de Sandro Botticelli. Esta famosa pintura al óleo, creada alrededor de 1482, es considerada una de las obras maestras del Renacimiento temprano. Botticelli representa una escena alegórica de la primavera, llena de simbolismo y figuras mitológicas. La obra se encuentra en la Galería Uffizi en Florencia. La Natividad de Venus, de Sandro Botticelli. Otra obra icónica de Botticelli es La Natividad de Venus, pintada alrededor de 1485. La pintura muestra a Venus emergiendo del mar en una concha, rodeada de personajes mitológicos.
Es conocida por su belleza estética y su estilo elegante y armonioso. Cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada por Filippo Brunelleschi. La cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia es uno de los logros arquitectónicos más destacados del Quattrocento. Diseñada por Filippo Brunelleschi, su construcción se completó en 1436. La cúpula es conocida por su innovador diseño estructural y su impacto visual en el paisaje de Florencia. David, de Donatello. La escultura de David, realizada por Donatello en bronce, es considerada una de las esculturas más importantes del Quattrocento. La estatua muestra a David, el héroe bíblico, en una postura contrapposto, con una expresión serena y confiada. La escultura se encuentra actualmente en el Museo Nazionale del Bargello en Florencia. Continuará. Acontecimientos históricos en foco, 4. La Italia del Quattrocento. Parte 2. Características estilísticas del arte Quattrocento y su impacto en la historia del arte. El arte del Quattrocento, también conocido como el arte del siglo XV en Italia, se caracteriza por una serie de elementos distintivos que tuvieron un impacto significativo en la historia del arte. Renacimiento temprano. El Quattrocento marcó el comienzo del Renacimiento, un periodo de renovación cultural y artística que se basaba en la revalorización de los ideales clásicos de la antigua Grecia y Roma. Los artistas del Quattrocento buscaron revivir el arte y la cultura de la antigüedad clásica, y esto se reflejó en sus obras. Naturalismo y realismo. Los artistas del Quattrocento se esforzaron por representar la naturaleza y el mundo de manera más realista. Utilizaron técnicas como la perspectiva lineal y aérea para crear una ilusión de profundidad y espacio tridimensional en sus pinturas y representaron figuras humanas y objetos con mayor precisión y naturalidad. Humanismo y retrato individualizado. El humanismo, una corriente de pensamiento importante durante el Renacimiento, puso énfasis en el valor y la dignidad del ser humano. En el arte del Quattrocento, esto se reflejó en la representación individualizada de los retratos, con un enfoque en la expresión de la personalidad y las emociones del sujeto retratado. Perspectiva y proporción. Los artistas del Quattrocento dominaron el uso de la perspectiva lineal y la proporción matemática para crear una representación visual precisa y equilibrada. Esto permitió la creación de composiciones armónicas y equilibradas, donde los elementos se relacionaban entre sí de manera coherente. Detalles minuciosos y atención al realismo. Los artistas del Quattrocento se esforzaron por capturar detalles minuciosos en sus obras, ya sea en la representación de la anatomía humana, la textura de los objetos o la precisión en los detalles arquitectónicos. Esto reflejaba su compromiso con el realismo y su habilidad técnica. El impacto del arte del Quattrocento en la historia del arte es significativo. Sentó las bases para el desarrollo posterior del Renacimiento italiano y su influencia se extendió a través de los siglos posteriores. Mecenazgo y mecenos. El mecenazgo desempeñó un papel fundamental en el Quattrocento y tuvo una gran importancia en el florecimiento del arte y la cultura durante este periodo. El mecenazgo se refiere al apoyo financiero y la protección proporcionada por individuos adinerados y poderosos, como gobernantes, nobles o la Iglesia, a artistas, escritores y estudiosos. Durante el Quattrocento, el mecenazgo se convirtió en una forma de patrocinio artístico y cultural que permitió a los artistas desarrollar su trabajo y realizar sus creaciones. Estos mecenas proporcionaban no solo recursos financieros, sino también el acceso a redes de influencia, oportunidades de empleo y una plataforma para la exhibición y promoción de obras de arte. La importancia del mecenazgo en el Quattrocento se puede observar a través de varios aspectos. Financiamiento y apoyo. Los mecenas proporcionaban el apoyo económico necesario para que los artistas pudieran dedicarse a su trabajo y desarrollar sus habilidades. Esto permitió que se realizaran obras de arte de gran envergadura, como murales, esculturas y pinturas, que de otra manera no hubieran sido posibles sin el respaldo financiero adecuado. Protección y estabilidad. El mecenazgo ofrecía a los artistas protección y estabilidad, ya que estaban respaldados por un patrocinador poderoso. Esto les permitía trabajar en un entorno seguro y sin preocupaciones financieras, lo que a su vez fomentaba la creatividad y la experimentación artística. Encargos y comisiones.
los mecenas frecuentemente encargaban obras de arte específicas a los artistas, lo que les proporcionaba un flujo constante de trabajo y les permitía llevar a cabo proyectos ambiciosos. Estos encargos podían incluir retratos, pinturas religiosas, esculturas para espacios públicos y decoraciones arquitectónicas. Fomento del prestigio y la reputación. El mecenazgo permitía a los artistas asociarse con patrocinadores influyentes y ser reconocidos en los círculos sociales y culturales más altos. Esto les daba prestigio y aumentaba su reputación como artistas destacados, abriendo puertas a futuros encargos y oportunidades de trabajo. Desarrollo del mecenazgo como competencia. Durante el 480 se desarrolló una especie de competencia entre los mecenas por el patrocinio de los artistas más talentosos. Esto llevó a un aumento en la calidad y la variedad de obras de arte producidas, ya que los mecenas buscaban destacarse y dejar un legado duradero a través del arte. Figuras influyentes como los Medici y otros mecenas prominentes. Durante el 480, varias figuras influyentes se destacaron como mecenas del arte y la cultura en Italia. Estos mecenas desempeñaron un papel crucial en el florecimiento del Renacimiento y apoyaron a numerosos artistas talentosos. A continuación, se mencionan algunas de las figuras más prominentes. Los Medici. La familia Medici, originaria de Florencia, fue una de los más importantes mecenas del 480. Destacaron por su patrocinio artístico y su apoyo a artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Los Medici también desempeñaron un papel político relevante y gobernaron Florencia durante gran parte del 480. Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro fue el duque de Urbino y un destacado mecenas del arte durante el 480. Fue un gran coleccionista de arte y promovió la creación de una rica biblioteca en su corte. Federico da Montefeltro patrocinó a artistas como Piero della Francesca y contribuyó al desarrollo artístico y cultural de Urbino. Ludovico Sforza. Ludovico Sforza, también conocido como Ludovico el Moro, fue el gobernante de Milán y un importante mecenas del arte en el 480. Apoyó a artistas como Leonardo da Vinci, a quien encargó la famosa pintura La Última Cena. Ludovico Sforza transformó Milán en un centro cultural y artístico significativo. Alfonso I de Este. Alfonso I de Este fue el duque de Ferrara y un mecenas importante durante el 480. Promovió el arte y la cultura en su corte, atrayendo a artistas destacados como Tiziano y Dosso Dassi. Alfonso I de Este apoyó la creación de importantes obras de arte y contribuyó al desarrollo del Renacimiento en Ferrara. Estas son solo algunas de las figuras influyentes y mecenas destacados del 480 en Italia. Literatura y filosofía. El 480 en Italia fue una época de importantes contribuciones literarias y filosóficas que dejaron una huella duradera en la historia de la cultura y el pensamiento. Durante este periodo, se produjeron avances significativos en la literatura y la filosofía que reflejaban el espíritu renacentista y sentaron las bases para el desarrollo de la cultura humanista. Humanismo literario. El 480 fue testigo del auge del humanismo literario, un movimiento intelectual centrado en el estudio de los clásicos grecolatinos y la valoración de la humanidad y su potencial. Los humanistas, como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, fueron figuras destacadas en la promoción del humanismo literario, rescatando y difundiendo obras clásicas, como las de Virgilio, Horacio y Cicerón, y desarrollando nuevas formas literarias, como la poesía lírica y la prosa narrativa. La Divina Comedia. La obra maestra de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV pero influyente en el 480, es un hito literario que combina poesía, teología y filosofía. Esta epopeya en verso narra el viaje del protagonista a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, y aborda temas como el pecado, la redención y la naturaleza divina del ser humano. La Divina Comedia es considerada una obra cumbre de la literatura italiana y ejerció una profunda influencia en el desarrollo literario posterior. Filosofía renacentista. Durante el 480, se produjo un resurgimiento del interés por la filosofía y se exploraron nuevas corrientes de pensamiento. Marsilio Ficino, destacado filósofo y traductor, lideró el movimiento neoplatónico en Florencia y promovió la integración de la filosofía platónica con la teología cristiana. Sus obras,
como la teología platónica y las Eneadas de Plotino, influyeron en el desarrollo del pensamiento renacentista y en la visión de la naturaleza divina del ser humano. El Decamerón, Giovanni Boccaccio, uno de los grandes escritores del Quattrocento, es conocido por su obra El Decamerón. Este libro, compuesto por 100 cuentos narrados por un grupo de jóvenes en medio de la peste negra, aborda una amplia variedad de temas humanos y sociales. El Decamerón refleja la influencia de la literatura clásica y presenta una mirada crítica y satírica de la sociedad de la época, estableciendo un modelo para la narrativa posterior. Diálogo y ensayo filosófico. Durante el Quattrocento, se desarrolló una forma literaria conocida como diálogo filosófico o ensayo moral, que buscaba discutir temas éticos y filosóficos de manera accesible y amena. Autores como Leonardo Bruni y Pico della Mirandola utilizaron esta forma literaria para explorar cuestiones relacionadas con la moral, la política, la educación y la naturaleza humana. Estas son solo algunas de las contribuciones literarias y filosóficas destacadas del Quattrocento en Italia. Estos avances en la literatura y el pensamiento reflejaron el despertar intelectual y cultural de la época, y sentaron las bases para el desarrollo de la cultura humanista y el pensamiento renacentista en los siglos posteriores. Autores destacados. Dante Alighieri, nacido en Florencia en 1265, Dante Alighieri es conocido principalmente por su obra maestra, La Divina Comedia. Esta epopeya en verso, escrita en tercetos encadenados, narra el viaje del protagonista a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante no solo logró una obra literaria de gran belleza estilística, sino que también exploró temas teológicos, filosóficos y políticos en su obra. La Divina Comedia es considerada una de las obras cumbre de la literatura mundial y ejerció una influencia duradera en la cultura y la literatura posteriores. Francesco Petrarca, nacido en Arezzo en 1304, Francesco Petrarca es conocido como el padre del humanismo italiano y uno de los mayores poetas líricos de su época. Su obra más conocida es el Canzoniere o Rerum Vulgarium Fragmenta, una colección de sonetos y poemas líricos escritos en italiano y latín. Petrarca destacó por su estilo elegante y emotivo, y sus poemas exploran temas como el amor, la belleza, la naturaleza y la fugacidad de la vida. Además de su obra lírica, Petrarca también fue un destacado humanista, promoviendo el estudio de los clásicos y la búsqueda del conocimiento. Ambos autores, Dante Alighieri y Francesco Petrarca, fueron figuras clave en el desarrollo de la literatura italiana y europea. Su influencia se extendió más allá de su tiempo, y sus obras siguen siendo estudiadas y apreciadas en la actualidad. Las ideas humanistas y su impacto en la sociedad de la época. El Quattrocento en Italia fue un periodo de gran relevancia para el desarrollo del humanismo, una corriente de pensamiento que colocaba al ser humano en el centro de la reflexión y valoraba sus capacidades intelectuales y creativas. Las ideas humanistas tuvieron un impacto significativo en la sociedad de la época, transformando la forma en que se concebía al individuo, la educación, la cultura y la relación con el mundo. Valoración del ser humano. El humanismo puso énfasis en la dignidad y el potencial del ser humano. Se rechazaba la visión teocéntrica medieval que colocaba a Dios como el centro de todo y se enfocaba en la trascendencia. En cambio, los humanistas resaltaron la importancia de la experiencia humana, la razón y la capacidad para el crecimiento personal y el logro de metas terrenales. Búsqueda del conocimiento. El humanismo enfatizaba la importancia del conocimiento y la educación. Los humanistas promovieron el estudio de los clásicos grecolatinos, abogando por el dominio de las artes liberales, como la gramática, la retórica, la lógica y la filosofía moral. El objetivo era formar individuos cultos, capaces de participar activamente en la sociedad y contribuir al bien común. Vuelta a las fuentes clásicas. Los humanistas redescubrieron y valoraron los textos y las ideas de la antigüedad clásica. Estudiaron y tradujeron obras de filósofos como Platón y Aristóteles, poetas como Homero y Virgilio, y oradores como Cicerón. Esta búsqueda de las fuentes clásicas permitió una mayor comprensión de los logros de la antigüedad y sentó las bases para el Renacimiento. Énfasis en las humanidades. El humanismo promovió el estudio de las humanidades, que incluía la literatura, la historia, la filosofía, la música y el arte. Estas disciplinas eran consideradas fundamentales para el desarrollo integral del individuo, fomentando la apreciación de la belleza, el pensamiento crítico y la capacidad de expresión.
Individualismo y secularismo. El humanismo desafió la autoridad de la Iglesia y promovió una visión más secular de la vida. Se valoraba la libertad individual, la autonomía y la responsabilidad personal. Esto llevó a un aumento de la participación ciudadana y a una visión más humanizada de la sociedad, alejándose de la idea de la vida como mera preparación para la vida eterna. El impacto de las ideas humanistas en la sociedad del 480 fue profundo. Contribuyeron al florecimiento de la cultura, el arte y la ciencia, estimulando la creatividad y el desarrollo intelectual. Además, el humanismo sentó las bases para el surgimiento de la mentalidad renacentista, que tuvo un impacto duradero en la historia del pensamiento y la sociedad occidental. Continuará. Acontecimientos históricos en foco, 4. La Italia del 400. Parte 3, final. Avances científicos y exploración. Durante el 480 en Italia, se produjeron importantes avances científicos que sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. En campos como la astronomía y la anatomía, se lograron importantes descubrimientos y se realizaron contribuciones significativas. A continuación, se destacan algunos de los avances científicos y logros en estos campos. Astronomía. Nicolás Copérnico. Aunque Copérnico no vivió exactamente en el 480, su obra principal, De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, fue publicada en 1543 y tuvo un impacto fundamental en la astronomía. Copérnico propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, desafiando la visión geocéntrica predominante de la época. Su obra allanó el camino para la revolución científica posterior. Anatomía. Andreas Vesalius, un anatomista belga, publicó en 1543 su obra magistral De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano, que revolucionó el estudio de la anatomía. Vesalius realizó observaciones directas y detalladas de cadáveres humanos, desafiando las ideas erróneas previas y estableciendo una base sólida para el conocimiento anatómico. Su trabajo fue fundamental para la comprensión del cuerpo humano y sentó las bases de la anatomía moderna. Avances en instrumentos científicos. Telescopio. Aunque el telescopio como tal no fue inventado en el 480, su desarrollo y refinamiento tuvieron lugar en esa época. Personajes como Galileo Galilei contribuyeron a mejorar la tecnología de los telescopios y realizaron observaciones astronómicas revolucionarias que ampliaron nuestra comprensión del cosmos. Observación astronómica. Galileo Galilei. Galileo fue una figura destacada en el avance de la astronomía durante el 480. Utilizando sus mejoras en el telescopio, Galileo realizó observaciones detalladas de la Luna, los planetas y las estrellas. Sus descubrimientos, como las fases de Venus y las lunas de Júpiter, proporcionaron evidencia contundente a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico y desafiaron las creencias tradicionales de la época. Estos avances científicos en astronomía y anatomía durante el 480 sentaron las bases para una nueva forma de abordar el estudio de la naturaleza y el cuerpo humano. Estos logros científicos allanaron el camino para los desarrollos científicos y médicos posteriores, impulsando la revolución científica que caracterizaría al Renacimiento y sentando las bases para la ciencia moderna. Galileo Galilei y sus contribuciones científicas. Galileo Galilei fue uno de los científicos más influyentes del 480 en Italia. Sus contribuciones revolucionaron la astronomía y sentaron las bases para la ciencia moderna. Observaciones astronómicas. Galileo realizó observaciones telescópicas detalladas de la Luna, descubriendo que su superficie no era perfectamente lisa, sino que presentaba montañas y cráteres. Esto desafiaba la concepción aristotélica de la perfección celestial. Observó las fases de Venus, lo que proporcionó evidencia de apoyo al modelo heliocéntrico de Copérnico y refutó la visión geocéntrica predominante en ese momento. Descubrió las lunas de Júpiter, lo que demostraba que no todos los objetos celestiales orbitaban alrededor de la Tierra. Esto cuestionó aún más la visión geocéntrica y apoyó la idea de un sistema solar heliocéntrico. Leyes del movimiento y la caída de los cuerpos. Galileo realizó experimentos y formuló las leyes del movimiento que establecen que los objetos en movimiento continúan moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos.
También desarrolló la ley de caída de los cuerpos, que describe cómo los objetos caen hacia la Tierra. Método científico. Galileo defendió el uso de la observación, la experimentación y la matematización en el estudio de la naturaleza. Su enfoque empírico y basado en la evidencia sentó las bases para el método científico moderno. Contribuciones a la física. Realizó estudios sobre la cinemática y la dinámica, abriendo el camino para las futuras investigaciones en estos campos. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la física moderna. Galileo Galilei desafió las ideas establecidas de su tiempo, enfrentando la oposición de la Iglesia y la comunidad científica. Sus contribuciones sentaron las bases para la ciencia moderna al fomentar el pensamiento crítico, el método científico y la observación empírica. Su trabajo fue fundamental para el avance de la astronomía, la física y el estudio de la naturaleza en general. Los viajes de exploración y descubrimiento. Durante el 480 se llevaron a cabo varios viajes de exploración y descubrimiento que ampliaron los horizontes geográficos y marcaron el inicio de la era de los descubrimientos. Viajes de Cristóbal Colón. En 1492, Cristóbal Colón, patrocinado por los Reyes Católicos de España, emprendió su primer viaje hacia el oeste en busca de una nueva ruta hacia las Indias. En cambio, llegó a lo que hoy conocemos como América, abriendo el camino a la exploración europea del continente americano. Viajes de Vasco da Gama. En 1498, Vasco da Gama, navegante portugués, logró llegar a la India navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África. Este viaje abrió la ruta marítima hacia las ricas tierras de especias de Asia, estableciendo una conexión directa entre Europa y el Oriente. Viajes de Bartolomeu Dias. En 1488, Bartolomeu Dias, también navegante portugués, fue el primero en circunnavegar el Cabo de Buena Esperanza. Este hito permitió a los navegantes europeos explorar y comerciar con las rutas marítimas hacia Asia sin tener que depender de las rutas terrestres tradicionales. Viajes de Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, navegante y explorador italiano, realizó varios viajes a las costas de América del Sur en las primeras décadas del siglo XVI. Sus relatos y cartas describiendo estas tierras desconocidas ayudaron a popularizar el nombre, América, para el continente en honor a Vespucci. Viajes de exploración española. Además de los viajes de Colón, los españoles llevaron a cabo numerosas expediciones de exploración en el Nuevo Mundo durante el 480. Destacan los viajes de conquistadores como Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en Perú, que llevaron al establecimiento de colonias y al descubrimiento de riquezas en América. Estos viajes de exploración y descubrimiento durante el 480 marcaron el comienzo de la expansión europea hacia nuevas tierras y el establecimiento de colonias en diferentes partes del mundo. Estos viajes tuvieron un impacto significativo en la historia, la geografía, el comercio y las interacciones culturales, y sentaron las bases para el establecimiento de imperios coloniales en los siglos siguientes. Un poco más sobre la Italia del 480. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, suscríbete, dale like y comparte, así nos ayudas a hacer más vídeos. Gracias. Legado e influencia en el mundo. El 480 en Italia, también conocido como el siglo XV, fue una época de profundos logros y transformaciones que dejaron un legado perdurable en el Renacimiento y en la historia del arte y la cultura en general. Los principales logros y el legado del 480. Renacimiento artístico. El 480 fue testigo de una explosión creativa en el arte. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael dejaron una huella imborrable con sus obras maestras. El desarrollo de técnicas pictóricas y escultóricas, la perspectiva, el uso de la luz y la sombra, así como la representación realista de la figura humana, marcaron un hito en la historia del arte. Humanismo y redescubrimiento de los clásicos. El 480 fue una época de resurgimiento del interés por la cultura y la literatura clásicas. Los estudiosos del humanismo se dedicaron al estudio de los textos griegos y romanos, valorando la importancia de la educación y la excelencia humana. El redescubrimiento de las obras de autores como Platón, Aristóteles, Cicerón y Virgilio influyó en la filosofía, la política y la literatura del Renacimiento.
Mecenazgo y patronazgo. Los mecenas, como los Médici y otros poderosos gobernantes y familias nobles, jugaron un papel crucial en el apoyo y la promoción de artistas, pensadores y científicos. El mecenazgo permitió el florecimiento de las artes, la ciencia y la cultura en general, proporcionando a los talentosos individuos los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo sus obras. Avances científicos y exploración. Durante el 400 se produjeron importantes avances científicos en campos como la astronomía y la anatomía, sentando las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Además, los viajes de exploración y descubrimiento ampliaron los horizontes geográficos y establecieron conexiones entre Europa y otras partes del mundo, marcando el inicio de la era de los descubrimientos. El legado del 400 se extiende mucho más allá de ese siglo específico. Su influencia se puede observar en el Renacimiento posterior y en la transformación de la cultura europea. Las ideas humanistas, la valoración de la educación y el conocimiento, la búsqueda de la belleza y la excelencia, así como la reevaluación del papel del individuo en la sociedad, son elementos centrales del legado del 400 en Italia y en el Renacimiento en general. A lo largo de este vídeo, hemos explorado la Italia del 400 y hemos descubierto su trascendencia y su importancia duradera en la historia del arte, la cultura y el conocimiento. Fue un periodo de innovación y descubrimiento que sentó las bases para el Renacimiento y dejó un legado perdurable en la sociedad europea y en el mundo. El 400 nos enseña que el pasado puede ser una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje. En ese siglo, el redescubrimiento de los clásicos, la búsqueda del conocimiento y la exploración de nuevas ideas y perspectivas transformaron la manera en que los seres humanos se ven a sí mismos y al mundo que los rodea. El arte, la ciencia, la literatura y la filosofía florecieron, y se plantaron las semillas de un cambio cultural y científico profundo. Este periodo nos recuerda que la creatividad y el pensamiento innovador pueden florecer cuando se brinda apoyo, recursos y libertad para explorar y experimentar. El mecenazgo y el patronazgo desempeñaron un papel fundamental en el fomento de la creatividad y en el impulso de los talentos individuales. El apoyo de los mecenas permitió a los artistas y a los pensadores desarrollar su potencial y llevar a cabo obras maestras que han resistido el paso del tiempo. La importancia duradera del 400 radica en su legado cultural, científico y artístico. Sus avances en el arte, la ciencia y la filosofía han influido en generaciones posteriores, dando forma a la forma en que entendemos y apreciamos el mundo. Las ideas humanistas, la valoración del individuo y la búsqueda incansable del conocimiento y la belleza continúan resonando en nuestras vidas y en nuestras sociedades. El 400 es un recordatorio de que el pasado sigue vivo en nosotros, que las obras y las ideas de aquellos tiempos siguen siendo relevantes y nos desafían a seguir explorando, creando y descubriendo. Nos inspira a buscar nuestra propia trascendencia, a cuestionar los límites y a emprender nuestro propio viaje de descubrimiento y crecimiento. Así, el 400 nos invita a apreciar y valorar nuestro patrimonio cultural, a seguir explorando y creando, y a mirar hacia el futuro con curiosidad y ambición. Que este legado nos inspire a mantener viva la llama de la creatividad y el conocimiento, para que podamos construir un futuro aún más brillante y trascendente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Italia del 400. Que su legado siga inspirándonos y enriqueciéndonos a lo largo de nuestras propias travesías. Gracias por tu interés en la cultura y el conocimiento. Espero que la información que te proporcioné haya sido útil e interesante. Si deseas seguir aprendiendo y explorando, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Cultural para obtener más contenido educativo y entretenido. Hasta pronto.